una ofensa al pueblo, una ofensa a la dignidad de ese pueblo, una ofensa a la lucha de ese pueblo. Jueves 17 de julio de 1980. Radio Panamericana hace conocer a las 10 de la mañana que hay un levantamiento en Trinidad. Se trata simplemente de un elemento distractivo. La respuesta popular es que el CONADE, Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, se reúna en la sede de la Central Obrera Boliviana. Es precisamente lo que los golpistas esperan, tener a los líderes sindicales reunidos en un solo lugar. La reunión del CONADE se produce con la presencia de destacados líderes como Juan Lechín, Simón Reyes, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Óscar Eid Franco y otras importantes personalidades. Por cuanto el asalto se da con descargas permanentes y sostenidas sin que por espacio de unos 30 minutos quizás dejen de disparar. Esto crea lógicamente una situación de inmovilidad, de parálisis y de muy pocas posibilidades de acciones, reflejos para tomar una y otra iniciativa. En un cuarto estamos creo que 3, 4, 5 minutos. Al bajar creo el primer escalón y estar ya ingresando al segundo escalón, escucho y en este momento tengo muy fielmente en mente el rostro, la vestimenta de una de las personas que identifica a Marcelo. Dice, ahí está Quiroga Santa Cruz. Entonces inmediatamente él es separado, pero fue instantáneo, fue cosa de segundos cuando se lo aparta Marcelo de las filas, que otra persona que está con la metralleta en la mano, que en este momento también lo tengo bastante identificado en la mente, en el que hizo una dispara inmediato, de inmediato, fue una ráfaga. Recuerdo y veo hilacharse el saco, la vestimenta de Marcelo con el impacto ese, nada más, no recuerdo sangre, no recuerdo incluso haberlo visto ya caer exactamente. Este fue sin duda uno de los más grandes pecados que cometió la dictadura que nacía. El asesinato de Quiroga Santa Cruz fue el cegar una de las vidas más brillantes de Bolivia. Junto a él cayeron otros destacados dirigentes políticos y sindicales, como Carlos Flores y Gualberto Vega. La Central Obrera Boliviana quedó con el testimonio de la sangre impresa en paredes y gradas. Ese edificio fue destruido pocos días después. El protagonista, Luis Arce Gómez, no se quería dejar recuerdo alguno de esa aciaga jornada. El criterio del gobierno era demoler este edificio porque él representaba el engaño que había sufrido el trabajador boliviano. Más que una medida psicológica, es una medida de hecho, porque nosotros creemos que este edificio ha sido la representación del caos y la anarquía y de que se ha engañado a los trabajadores mezclando el problema laboral con el asunto político. Los dirigentes políticos reunidos en el CONADE fueron trasladados al Estado Mayor y allí fueron presos y torturados durante días, no solamente por esbirros bolivianos, sino también por agentes paramilitares argentinos como contribución de la dictadura de Rafael Videla y el famoso, tristemente famoso, proceso argentino. En cuclillas, vista al piso, nosotros teníamos que marchar y llegamos a las caballerizas y ahí nos ordenaron tendernos de bruces y ahí donde se procedió en muchos casos a torturarnos, y es el caso que a mí me ubicaron ya seguramente que sería a medianoche del día 18, y donde estando así de bruces se hace... Simultáneamente, se producía un drama similar en el Palacio de Gobierno. La presidenta había convocado de emergencia al Gabinete Nacional, que reunido allí fue sorprendido igual que los dirigentes de la COP. Eran los días en que ambulancias recién llegadas para la Caja Nacional de Seguridad Social se convirtieron paradójicamente en máquinas de terror. Allí se transportaba por las calles de la sede de gobierno a paramilitares encargados de desbaratar la democracia y asesinar a líderes prominentes.
Esos mismos paramilitares asaltaron el Palacio de Gobierno, irrumpieron en el Salón de Gabinete y sacaron a empellones y patadas a los ministros de Estado. Muchos de ellos fueron hechos prisioneros por varios días. La presidenta, mientras tanto, acompañada del ministro de Relaciones Exteriores, fue trasladada a la Casa Presidencial. Con la fuerza de los tanques y la prepotencia del poder armado, los militares le presentaron un documento redactado por ellos para obligarla a renunciar a la presidencia. Y tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima, mis ministros presos, los paramilitares en la calle, la central obrera tomada, los medios de comunicación exactamente igual, acallados, toda una situación anormal. Y aún eso más, aún así más me humillaron, me pidieron que leyera esa renuncia. Y la leí con lágrimas y la leí entre sollozos y con el corazón desgarrado. La leí. Como nunca había ocurrido en el pasado, los golpistas no juraron en el Palacio de Gobierno. Atrincherados en el gran cuartel de Miraflores, en traje de faena, juraron a la presidencia ante nadie. Presidía la Junta Militar el general Luis García Meza Tejada, acompañado del general de aviación Waldo Bernal Pereira y del almirante Ramiro Terrazas. Estamos hablando de un gobierno de reconstrucción nacional, estamos hablando de un gobierno de austeridad y de honradez. Yo denuncié la vez pasada, cuando estaban todavía el gobierno de la señora Geyle con su circo, que los mismos diputados estaban haciendo el contrabando respectivo. Los acompañaban como ministros de Estado Javier Cerruto Calderón, Luis Arce Gómez, Armando Reyes Villa, Óscar Larraín Frontanilla, José Sánchez Calderón, Ariel Coca Aguirre, Mario Guzmán Moreno, Augusto Calderón Miranda, Avelino Rivero Parada, Carlos Morales Núñez del Prado, Julio Molina Suárez, Líder Sosa Salazar, René Guzmán Fortún, Arturo Beizaga Barrón, Fernando Palacios, Francisco María Casalas, Mario Escobar y Guerra, y finalmente, también como ministro, Waldo Bernal Pereira. En el libro de Tomás Molina Céspedes, Testimonio de un dictador, García Meza insiste varias veces en que quien promovió el golpe de Estado fue el general Hugo Banzer Suárez. De hecho, varios militantes de ADN formaron parte de su gobierno. Es el caso de Mario Rolón Anaya, que fue canciller, Jorge Tamayo Ramos, ministro de Finanzas, Manfredo Kemp Suárez, embajador de Bolivia en Madrid. La dictadura creó el Consejo Nacional de Asesoramiento y Legislación, presidida por Juan Lechín Suárez. Las comisiones que nos señala el decreto de creación de CONAL, está establecido que vamos a tener 2 reuniones semanales con Su Excelencia el Presidente de la República, tanto para informarle del avance de nuestro trabajo como para recibir orientación de Su Excelencia. Los medios de comunicación habían sido convenientemente acallados, pero algunos fueron perseguidos con particular saña. Es el caso de una emisora y un periódico. Radio Fides fue totalmente destruida. Cuando por esta puerta entran un grupo de 3 paramilitares a las 12:35 del día disparando al aire. 17 personas fuimos colocadas así, más o menos. Éramos 9 mujeres, 8 hombres, todos trabajadores de la radio, mientras disparaban en el interior de la radio con ametrallada, con fusil automático, y lanzaron una granada a la discoteca que estaba en la parte superior interna, no en la parte que daba. Un argumento fútil sirvió como excusa para la intervención violenta en la redacción del matutino católico Presencia. El directorio estaba realizando una sesión. Nos pusieron a todos contra la pared, luego un señor muy bien vestido, de mediana estatura, más bien bajo, dijo: a estos sáquenlos a golpes o a patadas. Y todos fuimos sacados a golpes. A mí mismo me dieron eso que en la jerga del servicio militar se llama un cogotazo, que hizo volar mis anteojos. Otros de los redactores fueron más duramente golpeados, Monseñor Quirós también lo fue, y algún alto miembro de la jerarquía boliviana también, lo mismo que las personas del directorio de la empresa. General Luis García Meza Tejada. La situación en las ciudades
estaba controlada por la vía de la censura absoluta de todo tipo de libertad de expresión. Pero se produce en las minas un fenómeno importantísimo. Por la vía de las radios mineras, un medio de comunicación alternativa verdaderamente heroico en esta y otras oportunidades, se organiza una resistencia combinada entre campesinos y mineros. Hasta bien avanzado el mes de agosto, el ejército no puede controlar los centros mineros, al punto que tiene que enviar tanques e incluso aviones para derrotar la heroica resistencia de los trabajadores. El combate duró 5 horas. O sea, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los trabajadores, luego de agotar sus fuerzas, ya no encontraron piedras, ya no teníamos dinamitas, porque el bombardeo de los morteros, de los tanques fue tremendo. Formaba parte como estrategia de una huelga general a nivel nacional, que había sido decretada en el poco tiempo que en la clandestinidad tuvieron los dirigentes para establecer la medida. La detención de Juan Lechín tuvo un carácter especial. El coronel Arce Gómez decidió presionar al líder sindical para obligarlo a levantar la huelga. Una dramática conversación que fue transmitida por la televisión nacional mostraba al ministro del Interior con el líder obrero visiblemente demacrado, a quien después se supo le habían amenazado con la propia vida de su hijo, diciendo que la huelga tenía que levantarse. ¿Quién nos recuerda de esos días aciagos el famoso toque de queda? A las 9 de la noche no podía circular un alma en las principales ciudades del país. Centenares de personas eran arrestadas y trasladadas o al estadio o a algunos lugares de reclusión donde tenían que pasar la noche. Otras tuvieron menor suerte y fueron directamente baleadas sin previa pregunta. Mientras el Canal 7 emitía exactamente a la hora del toque de queda la telenovela Rosa de Lejos, que todos recuerdan como parte de ese proceso dictatorial. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró para afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. Y de honradez. El general Luis García Meza estaba soberbio en ese tiempo. Se permitió decir que el sistema que él había implantado iba a durar por lo menos 20 años. Y por supuesto, su émulo más próximo al que mencionó era el dictador chileno, Augusto Pinochet. Al punto que vimos a altos oficiales del ejército vestidos copiando el uniforme militar de Chile. Pero el otro nombre que causaba temor en Bolivia era Luis Arce Gómez. El ministro del Interior era el encargado de la tarea sucia, o por lo menos de la más sucia del gobierno. De que todo boliviano que denigre este país será declarado traidor a la patria. Quiero dejar bien establecido de que yo, al haber presentado este proyecto de decreto ley, después de haber sido estudiado, analizado, el presidente de la República ya en estos momentos lo tiene en su escritorio para la firma. Pero el mayor deseo del que habla es que todos los elementos que han sido aprendidos por los servicios de inteligencia que estaban en función de pseudo sindicalistas, traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Como dicen los periódicos, hasta dentro de 20 días no habrá un solo detenido en Bolivia. Con esta gente vamos a sacarla del país, los vamos a mandar al exilio, otros los vamos a residenciar para que aprendan a trabajar, y otros, a los tontos útiles, los vamos a dejar en libertad para que se integren al país. A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. El coronel Arce Gómez no bromeaba.
El 15 de enero de 1981 se produjo uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia reciente de Bolivia. Un grupo de dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria se reunía clandestinamente en la calle Harrington para analizar las medidas económicas de ajuste que el gobierno había hecho conocer en esos días. La respuesta fue una masacre. En este momento, 2 paramilitares entran al dormitorio en que yo estaba y cierran la puerta. Y uno de ellos le dice, no pueden hacer esto. Y el otro le responde, déjalos, ese es su oficio. Inmediatamente pues hay el ametrallamiento, ¿no? Es decir, fuerte, ¿no? Terrible hacia los compañeros. Es decir, fueron tan fuertes y seguidos los disparos que el piso se movía y entra un olor muy fuerte a pólvora. De tal manera que yo me tengo que tapar la nariz para no sentir los efectos, y yo logro escuchar pues algunos quejidos, ¿no? Y en ese momento logro ver, ¿no? Cuando se abre la puerta, al compañero Artemio Camargo, ¿no? Es decir, lo veo cuando se estaba muriendo, se le expulsaba saliva por la boca, ¿no? Y inmediatamente después, pues, minutos, ¿no? Pueden ser fracciones de segundos, queda totalmente sin vida. Inmediatamente después el compañero Barrón descendido también al segundo piso de la azotea y ametrallado inmediatamente. Y uno de ellos dice, este perro todavía está caliente. Y hay un disparo más. Pero el golpe de Estado venía a contramano de la historia. La presión internacional fue radical. El gobierno de los Estados Unidos retiró su embajada de La Paz. Las naciones del Pacto Andino no aceptaron ni un solo minuto de conversación con la dictadura. No fue invitado, por ejemplo, al sesquicentenario del libertador Simón Bolívar. El aislamiento, salvo el apoyo argentino, llevó al gobierno a un callejón sin salida que se vio bastante antes que los 20 años que esperaba García Meza. La pésima imagen internacional del gobierno se refleja en ejemplos como este reportaje de televisión. He aquí a los famosos generales bolivianos que se comparten el poder en La Paz. Aquí están levemente regordetes por los excesos y por la cincuentena. Durante sus borracheras, estos generales hacen pensar en los Césares de la Roma decadente. Trafican importantes negocios con los jefes de la mafia boliviana, con los Gutiérrez, los Suárez, que controlan en el país todo el tráfico de la cocaína. Mientras sufre el pueblo, la Junta masacra a los sindicalistas, los trabajadores, los campesinos, todos aquellos que se levantan contra la tiranía, todos aquellos que se rebelan contra la miseria, donde los especialistas de la represión, como Klaus Barbie, son útiles, saben dar consejos. Cuando estos jefes constelados de decoraciones están totalmente comprometidos, se reemplazan entre ellos el poder. Ayer era García Meza, Baldo Bernal, que reinaban sobre Bolivia. Estados Unidos, que apoya a todos los regímenes militares de Latinoamérica, les ha abandonado, han roto relaciones diplomáticas e interrumpido la ayuda económica y militar. Sin embargo, los militares bolivianos pueden pasarse de esta ayuda, ya que la cocaína fabricada en laboratorios, que dicen ser clandestinos, procura un dineral desmesurado. Estos generales truanes tienen todos cuentas en Suiza, solo tienen algunos meses para hacer fortuna, después se retiran, otros los reemplazan, quienes a su vez sacan su tajada. Gobernar es difícil, criticar es fácil. No se resuelve en pocos meses lo que se describió en muchos años. Y hemos llamado a nuestro gobierno de reconstrucción nacional de las Fuerzas Armadas, es porque nos proponemos extirpar todo lo malo y sentar las bases de un profundo y duradero resurgimiento del país. Pero además de la violencia, el gobierno del general García Meza se caracterizó por una corrupción generalizada.
Los hechos más importantes tienen que ver, por ejemplo, con las piedras semipreciosas de la Gaiba. Un contrato absolutamente increíble entre una empresa brasileña y los 3 comandantes, como si fuesen propietarios del territorio nacional. Contrato denunciado por Meridiano con mucha valentía, marcaba el punto más alto y grave del enriquecimiento ilícito del poder estatal. Tenemos la certificación de que se manejaron en una sola oportunidad unos 10.000 o 12.000 kilos de piedras seleccionadas que por entonces, según las investigaciones también que logramos hacer, tenía cada kilo el valor de $100 en el mercado brasileño. No contentos con una relación de dependencia con la Argentina que incrementó la deuda boliviana en $400 millones, era el soporte de dictadura a dictadura, se facilitó la acción para 2 negociados importantes, los llamados carritos Jane, que quedan todavía encerrados en algún lugar del país, y el negociado de Puerto Norte. También se estableció un tipo arbitrario de concesión de tierras a familiares de quienes estaban ocupando importantes cargos del poder, concesiones que han tenido vigencia hasta hace muy poco tiempo. Y en el límite de lo impensable, la piscina olímpica de Alto Obrajes. Los vidrios Ray-Ban, especialmente importados para esa notable estructura arquitectónica, fueron, por una orden mediante oficio del Palacio de Gobierno, desviados hacia diversas casas que fueron construidas por autoridades militares en barrios residenciales de La Paz. Internacionalmente, sin embargo, la imagen central del gobierno de García Meza fue el narcotráfico. La narcodictadura era, por ejemplo, uno de los marbetes que recibió este gobierno. Si bien el narcotráfico comienza en Bolivia de modo significativo en la década de los años 70, la institucionalización de su funcionamiento, con la protección oficial, se da precisamente al comenzar la década de los 80 con la instauración del régimen del 17 de julio. El narcotráfico fue el punto terrible de la dictadura y su elemento más representativo, Luis Arce Gómez. Se hizo famoso entonces un programa, 60 minutos, un periodista, Mike Wallace. En Bolivia circulaban clandestinamente copias de un cassette que fue demoledor para el gobierno. This report on the Minister of Cocaine takes on a special relevance. The Minister of Cocaine is the central figure in the most lucrative cocaine operation in the world, in Bolivia, source of 80% of the cocaine on this earth. Because it's an illegal business operating from a foreign country, it's impossible to pinpoint exactly how much money he and his countrymen make from the drug trade. The best guess is that it's around $1 billion a year, and the man you're about to meet has been taking a big personal cut of that. His name is Luis Arce Gómez, or more precisely, Colonel Luis Arce Gómez. If this is true, where is the proof? En ese mismo programa se involucró a importantes miembros de la cúpula de gobierno de entonces, el exministro de Educación, Ariel Coca, el coronel Norberto Salomón, el general Echeverría, comandante de la 7ª División, que por diversos motivos estaban, de acuerdo al programa, involucrados en una vasta red de narcotráfico nacional. Una compañía de taxis aéreos, propiedad de Arce Gómez, uno de cuyos aviones fue precisamente el del accidente, entre comillas, de Jaime Paz Zamora, fue involucrada en el tráfico de cocaína para la exportación de droga de Bolivia a otras naciones. El país no podía soportar una situación infamante como esta por mucho tiempo, y afortunadamente, en el seno de las propias Fuerzas Armadas surge una corriente de descontento que va a cristalizar muy pronto. Primero, la presión para que Arce Gómez salga del Ministerio del Interior. El general García Meza lo traslada al Colegio Militar. Allí se produce un amotinamiento de los cadetes que exigen la renuncia de Arce Gómez, que finalmente se produce. Pocos días después, en una valiente acción, el teniente coronel Emilio Lanza Armaza, comandante del CITE, junto a otros oficiales como los hermanos Galindo, se levantan contra el gobierno e intentan derrocarlo. Tras 2 esfuerzos fallidos, sin embargo, son exilados del país. A los malos bolivianos, así como a los extremistas, no les queda otra cosa que irse de Bolivia. En el oriente boliviano, Carlos Valverde Barberí, exministro de Estado, se lanza a una sui generis guerrilla en el campo Tita, un campo petrolero que es tomado.
Un destacamento del ejército va a reducir a los rebeldes y en un incidente todavía no esclarecido, el general Gary Prado Salmón, comandante de la 8ª División de Ejército, es herido gravemente. Hoy está paralítico. Los levantamientos militares sumaban y seguían. Los generales Luis Áñez y Humberto Cayoja intentaron también un golpe de Estado que estuvo a punto de cristalizar. Incluso un periódico sacó el titular que fue recogido poco antes de salir a la calle. El levantamiento fue asfixiado y ambos generales retirados del país. Pero la dictadura ya no tenía aire. Sus últimos estertores se dieron precisamente el 17 de julio, cuando un dirigente sindical obsecuente desde la plaza le pedía al general García Meza, que estaba dispuesto a continuar en el poder, la medida de sus pantalones. El 3 de agosto comienzan a escribirse las últimas páginas. Un levantamiento en Santa Cruz. Los generales Alberto Natush Bush y Luis Áñez piden la renuncia del gobierno, pero esta vez la cosa va en serio. Tras un largo tira y afloja y negociaciones en las que incluso interviene la Iglesia Católica, Luis García Meza decide abandonar el poder. Que un grupo de aventureros ha pretendido asaltar el poder. Saben que han surgido dos nuevos salvadores de la patria y que un tercero actúa sigilosamente desde la sombra. El noble pueblo de Santa Cruz ha sido el testigo indiferente de la tragicomedia. A primeras horas de la tarde se recobró la razón y por órdenes directas mías se abrió un compás de diálogo que no quisieron aceptar. Los subvertores quedaron solos arengando a una plaza semivacía en la que los vítores provenían de individuos cuyo único objetivo es tomar posiciones para satisfacción personal. Los pretextos aducidos por los revoltosos son ridículos. Es por eso que al dirigirme a ustedes como el presidente de los bolivianos honestos y dignos, hago un llamado al pueblo para que conserve la serenidad frente a la provocación y llamado a la aventura. El pueblo de Bolivia está cansado de tanta tontería. Que nadie se llame a error cuando afirmo que estamos al borde de un grave colapso. Ahora más que nunca Bolivia necesita de una cabeza, de un líder y de un conductor. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. Pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad, está la patria. Es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la Junta de Comandantes. Cuando el 4 de agosto de 1981, el general Luis García Meza, en ese patético discurso, renunciaba a la presidencia de la República, estaba afortunadamente sentenciando el fin de las dictaduras militares. Pero quedaría un coletazo todavía. Venía una junta de comandantes que duró 30 días, luego el gobierno de Celso Torrelio y finalmente el breve gobierno de transición a la democracia de Guido Vildoso Calderón. Estos acontecimientos muestran cómo la corrupción, la vinculación con el narcotráfico, el poder atrabiliario, el intento con esa irónica denominación de gobierno de reconstrucción nacional, de guardar alguna forma que justificase lo injustificable, marcó meses y años aún tan difíciles, tan terribles para el país. Pero fue el final de un proceso dictatorial. A fines del siglo XIX, el Congreso boliviano aprobó la Ley de Responsabilidades que establece un juicio especial para dignatarios y exdignatarios de Estado. Un juicio de responsabilidades para delitos cometidos en el ejercicio de las máximas funciones de Estado. En ese contexto es que en 1986 el Congreso de Bolivia abre el juicio de responsabilidades contra Luis García Meza y sus colaboradores. Fue un juicio histórico. Y lo fue
no porque se tratase del primero, sino porque fue el primero en concluir con una sentencia que estableció la responsabilidad y la culpabilidad por varios cargos, entre ellos la vulneración de la Constitución Política del Estado, el concepto del golpe de Estado, la sedición, y por los crímenes que se cometieron para llevar adelante ese proceso y hacer posible que ese golpe tuviera éxito. El juicio de responsabilidades que Bolivia le hizo a Luis García Meza fue además un ejemplo porque se trata del único caso de un exdictador que terminó en la cárcel y que terminó pagando su responsabilidad de acuerdo a la sentencia.